Lección para el día jueves, 8 de julio. Fe versus presunción. ¿Qué similitudes ves en las peregrinaciones de Israel por el desierto y el pueblo de Dios que vive justo antes de la segunda venida de Cristo? Leamos 1 Corintios 10, 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha estado vagando por el desierto en busca de la tierra prometida. Este desierto tiene muchas facetas. En la actualidad se asemeja a un continuo aluvión de medios, a los pitidos constantes de los mensajes entrantes y al ruido intenso del entretenimiento interminable. Intenta vendernos la pornografía como amor y el materialismo como respuesta a nuestros problemas. Si pudiéramos estar un poco más en forma, ser un poco más jóvenes, un poco más ricos, un poco más sexys, eso, según el mundo, solucionaría nuestros problemas completamente. Como los israelitas, nos sentimos intranquilos en nuestra búsqueda de paz y muy a menudo la buscamos en los lugares equivocados. ¿Cómo reaccionaron los israelitas al juicio de Dios en Números 14, 39 al 45? Dice la palabra del Señor: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana, y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. La reacción de Israel al juicio divino es típica. Hemos pecado, dijeron. Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová. Números 14:40. El compromiso a medias es como una vacuna mal administrada. No funciona. En la actualidad, los médicos recomiendan una vacuna contra la hepatitis B inmediatamente después del nacimiento, dentro de las primeras 24 horas de vida. Ese es un buen comienzo. Sin embargo, después de esa primera dosis, si no se administran 2 o 3 vacunas de refuerzo en el momento adecuado y en la dosis apropiada, entonces no existe protección alguna contra la hepatitis B.
El giro rebelde de Israel, que aparece en los últimos versículos de Números 14, ocasiona muerte y desilusión. Cuando los israelitas ahora se niegan a aceptar las nuevas instrucciones de Dios y obstinadamente realizan un ataque sin el arca del pacto ni el liderazgo de Moisés. La presunción es costosa. La presunción conduce a la muerte. Con mucha frecuencia, el miedo alimenta la presunción. Porque tenemos miedo a algo, tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos. Piensa en un momento en que actuaste por fe y un momento en que actuaste por presunción. ¿Cuál fue la diferencia? La fe es obedecer al Señor porque estamos seguros que Él está con nosotros y por su gracia obedecemos su santa palabra. Fe es confiar en que las promesas de Dios se van a cumplir aunque las circunstancias estén en contra de nosotros. Y porque creemos que las promesas del Señor se cumplen, obedecemos su palabra sin ningún temor. Presunción es actuar bajo nuestro gusto, nuestra apreciación y nuestro deseo en contra de lo que Dios manda y creer que aún así Dios nos tiene que proteger y nos tiene que bendecir. Parece fe, pero no es fe. Es creer que Dios tiene que bendecirme aunque yo esté en abierta desobediencia a su santa voluntad. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente: los hombres permiten que sus mentes se llenen a tal punto de oscuridad y confusión por la conformidad con las costumbres e influencias humanas, que parecen haber perdido toda facultad de discriminar entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Se han alejado tanto del camino recto que consideran las opiniones de algunos así llamados filósofos como más fidedignas que las verdades de la Biblia. Las súplicas y las promesas de la palabra de Dios, sus amenazas contra la desobediencia y la idolatría, parecen carecer de poder para subyugar sus corazones. Una fe como la que impulsó a Pablo, Pedro y Juan es considerada anticuada, mística e indigna de la inteligencia de los pensadores modernos. Profetas y Reyes, páginas 132 y 133. La fe es un don de Dios, en el cual el ser humano recibe la confianza y la seguridad de que Dios cumple sus promesas, y por ello es digno de recibir nuestro amor, adoración y obediencia. La presunción. Esta palabra hace referencia a la falsificación de la fe. Es creer en Dios, creer que Dios nos aprueba, nos bendice y nos salva, a pesar de que vivamos en abierta rebelión y desobediencia. Con esto en mente, leamos la palabra del Señor. Primera de Corintios 10, 1 al 6, dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El problema grave del pueblo de Israel, según lo vemos en la palabra del Señor, es que buscaron la felicidad donde no la podían encontrar, la paz lejos de Dios y el gozo en una fuente equivocada. Se dejaron seducir por las falacias, las mentiras, las sutilezas y los engaños del enemigo. Todo el pueblo pudo beber de la fuente eterna,
Todos pudieron ser saciados por el alimento espiritual, pero se negaron a hacerlo constantemente porque se entregaron a la idolatría, a la vanidad de este mundo, y como resultado quedaron postrados en el desierto. Números 14, 39 al 44 nos dice: Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana, y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Notemos la diferencia entre la fe y la presunción. Cuando Dios les dijo que subieran a conquistar la tierra, ellos prefirieron basarse en las razones negativas que los 10 espías comunicaron al pueblo. Exageraron el informe diciendo que la tierra era tan terrible que tragaba a sus habitantes, y que habían allí gigantes tan grandes que ellos parecían langostas delante de estas personas. En esta ocasión fueron llamados a ejercer la fe, a avanzar firmes, a conquistar la tierra. La fe verdadera se hubiera manifestado si ellos hubieran obedecido a Dios, sin importar las circunstancias adversas que parecían decir que era imposible realizar lo que Dios les mandaba. Pero no quisieron obrar en fe, y más bien decidieron levantarse en rebelión contra Dios. Y los 2 espías que tenían su confianza puesta en las promesas de Dios. Es decir, la gente decidió creerle a las circunstancias, creerle a las razones negativas que daban los 10 espías, y levantarse contra Caleb, contra Josué, contra Moisés y contra Aarón. Ya en la segunda ocasión, cuando Moisés les dijo que, por no haber hecho la voluntad de Dios, esa generación no entraría en la tierra prometida, justo allí se decidieron a ir a conquistar la tierra. Sin embargo, Dios les dijo a través de Moisés que no lo hicieran, porque Él ya no estaría con ellos. No porque Dios fuera un Dios de caprichos que solo nos acompaña cuando a Él le parece bien. Es cierto, Dios nos acompaña cuando a Él le parece bien, pero esto no obedece a un capricho por parte suya, sino a que Él conoce el momento exacto en que debe obrar y cuando no debe obrar, y además conoce las motivaciones de nuestros corazones. Dios sabía que el espíritu que movía a estas personas no era correcto, ni era fruto de la fe o de la humildad, sino un espíritu lleno de revancha, de egoísmo y de rebelión. No querían hacer la voluntad de Dios, sino esquivar las consecuencias de sus pecados y de sus malas decisiones. Esa es la presunción. Decidieron subir en nombre de Dios a conquistar lo inconquistable, aparentando que creían en Dios plenamente, cuando sabían que ya Dios les decía que no subieran. Moisés les dijo: no vayan porque Dios no los ha mandado. Y ellos dijeron: sí iremos y conquistaremos. Eso es presunción, y la presunción es la fe del diablo, la fe falsificada. Es querer hacer lo que Dios no nos ha mandado y pretender que Dios se agrade en lo que estamos haciendo. El espíritu de profecía
nos dice lo siguiente: el espíritu que prevalece en nuestro tiempo es de incredulidad y apostasía. Es un espíritu que se cree iluminado por el conocimiento de la verdad, cuando no es sino la más ciega presunción. Se exaltan las teorías humanas y se les hace reemplazar a Dios y a su ley. Satanás tienta a los hombres y mujeres a desobedecer al prometerles que en la desobediencia hallarán una libertad que los hará como dioses. Se manifiesta un espíritu de oposición a la sencilla palabra de Dios, un ensalzamiento idólatra de la sabiduría humana sobre la revelación divina. Los hombres permiten que sus mentes se llenen a tal punto de oscuridad y confusión por la conformidad con las costumbres e influencias humanas, que parecen haber perdido toda facultad de discriminar entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Profetas y Reyes, páginas 132 y 133.